Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, como todos los martes, tenemos nuestro devocional. Así que es un gusto, es un placer volvernos a encontrar. Y bueno, mi nombre es Héctor Morales, recibo un saludo de la iglesia Gracia y Vida. Y aprovechando, si tú todavía no nos sigues o todavía no has visitado nuestra página, te invitamos a que lo hagas por todas las plataformas que conoces y nos encuentres como Gracia y Vida. Y que compartas sobre todo estos videos, ya que son de bendición para ti mismo o para otras personas. Yo quiero de parte de Dios que alguien está esperando escuchar esta palabra. Así que no te quedes con esto, sino compártelo y que el Señor haga la obra en cada una de las vidas. ¿Ok? Pues comencemos. Este día, un poco en tanto he estado pensando en un tema que es muy amplio, un tema que es muy... se ha escrito, se ha hablado, se ha dicho mucho acerca de este tema que veremos esta tarde, pero sin embargo quisiera que lo veamos de una forma sencilla, una forma que pudiéramos entender. Como te digo, hay mucho que pudiéramos hablar y que tal vez necesitaríamos mucho tiempo, muchas horas, pero vamos adentrándonos un poquito más en el tema. Y se encuentra en el Nuevo Testamento, un tema muy conocido. En el Nuevo Testamento encontramos muchas enseñanzas de Jesús. Sin embargo, una de ellas, y muy poderosa, es sin duda el tema de la oración. Y esta la encontramos en el Evangelio según San Mateo. Déjame decirte que, poniendo en contexto, el Evangelio de Mateo fue escrito entre los años 50 y 60 después de Cristo. Mateo, el escritor de este Evangelio, era un antiguo recaudador de impuestos. Este Evangelio fue escrito para un público totalmente judío. Y hasta ahora en el Evangelio Jesús ha sido bautizado por Juan y tentado en el desierto. Esto lo vemos en capítulos antes del tema que vamos a ver hoy. Solo por poner en contexto, ¿por qué te digo todo esto? Un poquito más adelante lo vamos a entender. Antes de enseñar sobre la vida justa, en el capítulo 5, como te decía, del libro de Mateo, al principio de este sermón, Jesús explica que las buenas acciones deben hacerse en privado y no en público. Pero cuando vamos a Mateo 6, si tienes tu Biblia ahí, acompáñame, Mateo 6, es el tema que hoy estaremos viendo, el tema de la oración. Y de los versículos del 5 al 8 encontramos la forma correcta de poder orar. Vamos a analizar este pasaje. Vamos a adentrarnos un poquito en este pasaje. ¿Ok? Así que, como te decía, el tema de hoy es la oración. Y déjame decirte un poquito, compartir contigo. Durante nuestro camino por la vida, percibimos que podemos llegar a un destino y no recordar casi nada del viaje. No sé si te ha pasado a ti, pero a veces tomamos algún viaje, tomamos algún rumbo y no recordamos nada de lo que nos llevó allí. El viaje hacia algunos lugares como la escuela, la universidad, el trabajo, el gimnasio y otras actividades de fin de semana se convierten en algo automático y sin sentido. La actividad de principio a fin se realiza solo por instinto. Y lamentablemente muchas personas, muchos cristianos que conocemos a Cristo, solemos hacer lo mismo. En nuestras oraciones a veces pasa algo similar. Dice, se dedican a la oración sin pensar, repitiendo las palabras sin ninguna reflexión real o efecto genuino por Dios. O sea, a veces entendemos que la oración es solamente platicar y hablar, pero como vamos a ver un ratito, no solamente eso es la oración. Tengo una pregunta, ¿alguna vez te han invitado a una reunión de oración? Y has pensado, pero si apenas puedo orar 5 minutos, y en realidad, y sin distracción, quizás solo sea 1 minuto. Esto sin pensar
en una hora de oración, ¿qué voy a hacer? Es demasiado. Durante una hora esperamos cerrar los ojos y sin quedarnos dormidos, tratar de que toda nuestra atención, todo nuestro intelecto y todo lo que pasa a nuestro alrededor no nos robe la atención. Con el miedo, quizás tal vez con la última finalidad de quedarnos dormidos, ¿verdad? A veces cuando estamos tomando un tiempo para la oración, vienen a nuestra mente las compras que hay que hacer, algunos pendientes que tenemos, pensamos a veces en la comida, pensamos en lo que vamos a hacer mañana. Por alguna extraña razón, sin estar pensando en eso, vienen a nosotros esos pensamientos que nada tienen que ver en ese momento, pero vienen a nuestra mente. Eso solo roba nuestra atención y nuestra dirección hacia lo que estamos haciendo. Fíjate que se nos dice que la oración es solo hablar con Dios. ¿Has escuchado esta frase? La oración es hablar con Dios. Podría ser así de sencillo. Dicen, vamos a orar. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Pues si bien esto es todo lo que hay que hacer, déjame decirte, ¿por qué incluso los conversadores más naturales les resulta tan difícil? Quizás sea porque nuestras oraciones carecen de estructura y están lejos de ser un flujo espontáneo de frases elocuentes, salpicadas de versículos bíblicos. O sentimos que nuestras oraciones no son lo suficiente buenas para los oídos de Dios, para ocupar su tiempo. Entonces hay gente que dice, es solamente hablar, es solamente que conversa, es como si tuvieras una plática. Pero a veces las personas con un léxico muy prominente, les cuesta, les es difícil. O sea, no solamente es hablar, porque la oración, como lo vamos a ver más adelante, no solamente es un monólogo. La oración no solamente es repetir frases, repetir palabras, repetir conceptos aún. Decía repetir conceptos bíblicos, ¿no? No, va mucho más allá. La oración no solamente es hablar por hablar. Así que en su enseñanza sobre la oración, Jesús se apresuró a señalar que no deseaba que sus seguidores fueran como los hipócritas. Como leímos, esto lo vemos en el versículo 5. Aquellos que solo buscan ser vistos por los demás. Tampoco esperaba que los discípulos cayeran en la trampa de repetir palabras sin sentido, como vemos en el pasaje de hoy, o de amontonar frases vacías, como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Esto lo vemos en el versículo 7, como lo acabamos de ver. Jesús estaba tan interesado o tan le preocupaba que los discípulos cayeran en estas situaciones. Así que Jesús quería que entendiéramos que la oración es mucho más que eso, que la oración es mucho más que hablar, que la oración es mucho más que podamos levantar nuestra voz y que la gente nos vea. Digo, no está mal que tú ores en tu congregación, en tu casa, a voz en cuello, pero cuando se torna por otro lado, como lo vimos en el capítulo, que los fariseos querían ser vistos por los demás, toma otro sentido. La oración puede ser tan simple como hablar con Dios, pero también es una habilidad aprendida. Requiere tiempo, deseo, trabajo y práctica. En este pasaje Jesús desglosa la esencia de la vida cristiana, incluyendo un ejemplo muy claro de cómo orar. Pero en esencia la actitud de nuestro corazón hacia el Señor es más importante que nuestras palabras. Jesús, además de afirmar que la oración se refiere a la comunión con Dios, Él también nos enseña cómo debemos hacer o qué no es la oración, básicamente. Y algo muy importante, como te decía, Jesús no estaba interesado en que los discípulos oraran. No les dijo a los hombres que debían orar, como vimos en este capítulo que estamos viendo. Jesús no les dijo a los hombres que debían orar,
porque este instinto ya lo traían de nacimiento en sus corazones. ¿Recuerdas que al principio te hablaba que este libro de Mateo estaba escrito directamente para los judíos? Entonces los judíos no tenían ningún problema con entender qué era la oración. Dice, los judíos o los hombres traían esto por instinto. Los fariseos oraban. El pagano más ignorante oraba. Los profetas de Baal, ¿recuerdas? Oraban. En lo que él estaba interesado era en mostrar a los hombres el modo correcto de orar, para que pudiera obtener milagros en respuesta a sus oraciones. No solamente era, vamos a ver un poquito más adelante, no solamente porque abras tu boca y digas, y ores, ya va a ocurrir el milagro, no solo por haberlo dicho. Vamos a ver que no solamente es, orar por orar. Así que Jesús no estaba interesado, no le preocupaba o no les dijo a los hombres que debían orar, porque ellos ya lo traían, ya sabían que lo tenían que hacer, tal vez por costumbre, tal vez por religión, tal vez hasta por institución, que tenían que hacerlo y lo hacían como un rito. Y a veces actuamos nosotros así, hay que orar y hay que hacer esto, pero no entendemos o no comprendemos realmente el significado de la oración. En Lucas 11:1 me llama la atención porque ahí es Jesús orando, pero algo llama mi atención. ¿Qué vio el discípulo en Jesús que le dio esa hambre o esa curiosidad por querer orar? Aquí en Lucas 1, si tú lo lees, dice que el discípulo le dijo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Tal vez él lo estaba haciendo, tal vez lo había hecho toda su vida, pero no de la forma que debía hacer. Algo vio este discípulo en Jesús que le dijo, enséñanos a orar. Y sabes, quiero un poquito más adelante, en la Biblia existe la palabra oración más o menos 80 veces. Y en la palabra griega para oración se pronuncia euché. Cuando en la Biblia se encuentra esta palabra oración, esta palabra griega es euché. Hay una palabrita más que va acompañada de esta palabra, que es proseuché. Esta palabra proseuché es una oración general, es una oración generalizada cuando tú oras por todo. Y sí, básicamente es una oración que se hace general. Pero existe también otra palabrita que es prosechumai. Y esta me gustaría que nos detuviéramos un poquito más en cuestión a esta palabra. Prosechumai quiere decir que literalmente significa orar en dirección a Dios. Proseuché es una oración generalizada, te decía, donde tú puedes orar por lo que pasa a tu alrededor, por lo que necesitas, por alguna otra razón. Pero cuando tú oras prosechumai, tú estás orando directamente hacia Dios. Dice esta palabra, da a entender que es una palabra es una oración que va dirigida directamente a Dios. También tiene otro significado que podría ser orar en tiempo indefinido. Lo que dice 1 Tesalonicenses, ¿no? Orad sin cesar. Orar en todo tiempo, bajo toda circunstancia, bajo todo problema, bajo todo argumento, bajo toda situación. Prosechumai, orar hacia Dios. Porque a veces nos enfocamos más en el problema, nos enfocamos más en la situación, nos enfocamos más en lo que queremos, más que pedir a Dios. A veces oramos más el problema, oramos más el de que no tengo, y por qué no tengo, Señor, y por qué no puedo, y porque en lugar de orar a Dios y decirle, Señor, tu palabra dice,
Tú has dicho, Señor, que contigo, Señor, yo derribaré ejércitos, que contigo, Señor, yo soy fuerte, que soy vencedor. Y empezamos a orar, pero es en dirección a Dios. Y a veces oramos, pues te decía, a veces oramos más el problema que la solución. ¿Ok? Entonces Jesús, además de afirmar que la oración se refiere a la comunión con Dios, Él también nos enseñaba que lo que no es oración. Y vamos a analizar 3 puntos de lo que no precisamente es oración. Una vez más, 3 puntos de lo que no precisamente es oración. El primer punto es, la oración no es un acto de terapia. No es un acto de terapia. Algunos psicólogos sugieren a la gente orar porque la oración produce serenidad y alivia la ansiedad y el miedo. Pero la oración ciertamente hace esto, pero también en ocasiones la oración perturba nuestra tranquilidad. Dios utiliza la oración para reorientar radicalmente nuestro corazón, lo que puede ser perturbador. Entonces, a veces pensamos que la oración pudiera ser como terapia. No sé si te ha pasado. Algunas veces, personalmente, ha habido ocasiones en las noches que de la nada despierto y me quedo y ¿qué hago, no? A veces le digo a mi esposa, ¿sabes? No puedo dormir. Por instinto, luego me dice, ponte a orar. Una, porque dice, bueno, aprovecha bien el tiempo. Si no puedes dormir, ¿no?, y tienes ese tiempecito, ponte a orar. O la otra, ¿no? Porque decimos, en cuanto te pones a orar, te da sueño y te quedas dormido, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Pero es eso. A veces pensamos que la oración es un tipo de terapia. A veces pensamos que utilizamos a la oración para obtener tranquilidad, para tener ay, me siento ansioso, voy a orar para tener calma. Sí, o sea, la oración puede hacer esto, pero no es el fin, pues, no es el fin que la oración te quite la ansiedad, no es el fin que la oración se ocupe como mera terapia para hacerlo. El segundo punto es, la oración no es un acto de manipulación o persuasión. Creo que este es un poquito más común, ¿no? Tal vez a veces no nos damos cuenta o tal vez lo hemos utilizado muchas veces, pero la oración no es un acto de manipulación, no es un acto de persuasión. No estamos tratando de encontrar la fórmula correcta o el código secreto para obligar a Dios a responder nuestra oración como la deseamos. Tampoco tratamos de negociar con Dios. La oración consiste en que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Pregunta: ¿y si la voluntad de Dios es realmente buena, agradable y perfecta? ¿Por qué queríamos persuadirlo para que haga lo que no es perfecto? Wow. ¿Te has puesto a pensar en esto? A veces decimos, Señor, dame paciencia, pero ya, la necesito ya. Y cosas como esas, ¿no? A veces decimos, Señor, si tú haces esto, te prometo que yo voy a hacer aquello. Si tú me pones acá, yo te voy a dar esto. Yo voy a hacer, yo voy a ir, yo voy a traer, o sea, decimos, ok, tú haz tu parte y haré yo la mía, pero hazlo como yo quiero, hazlo lo que te estoy pidiendo, dámelo ya, lo necesito ahora. Y pensamos, ¿no?, que a veces hasta pudiéramos manipular o querer negociar con Dios. Oh, Señor, mira, yo voy a pararme temprano, pero tú me tienes que dar lo que yo estoy pidiendo. Lo hago para que tú veas que yo estoy haciéndolo, pero que tú tienes que cumplir. Entonces a veces tomamos la oración como una negociación. Y eso, mi querido, no es oración. Como punto número 3, un poquito de lo que vemos, la oración no es un regateo. Exactamente. La oración no es un regateo. A veces vamos de compras, ¿no? Y
regateamos a veces hasta donde más se puede. Digo, no debería ser, pero muchas veces actuamos así. Tal vez hayas hecho oraciones que suenan como si estuvieras en una reunión de negociación. Señor, trabaja en este asunto. Si me ayudas con esta bendición, si tú haces esto o aquello, yo te prometo, yo hago, yo voy, yo pongo, yo quito, yo me esmero, yo me levanto, yo hablo. ¿Por qué esperar a que Dios haga las cosas para poder hablar? ¿Por qué esperar a que Dios actúe para que yo pueda? O sea, a veces vamos, hazlo y yo lo voy a hacer. Pero si tú lo haces, si tú no lo haces, pues mira, no voy a hacer nada. No debería ser así. Aunque ojalá pudiera la oración hacer esto, la oración, mi hermano, la oración no informa a Dios sobre algo que Él no sepa. O sea, no oramos de, Señor, tú sabes que estoy, dice la palabra de Dios, que mucho antes de que podamos articular palabras, mucho antes de que podamos siquiera decir, voy a orar, Dios ya sabe, Dios ya tiene la respuesta, Dios ya conoce lo que tú vas a pedir. Y tal vez hasta pudiera ya tener la respuesta mucho antes de que tú la pidas. Así que Dios, o no oramos a Dios para informarle algo que Él no sepa. Ni consigue que Dios haga lo que se rehúsa a hacer. Esto no lo hace la oración. Déjame decirte, la oración no cambia a Dios. Importantísimo. La oración no va a cambiar a Dios. La oración nos va a cambiar a nosotros, te va a cambiar a ti, mi querido hermano. La oración no es para modificar algo que Dios ya hizo. La oración va a ser un cambio radical en tu vida. La oración nos cambia a nosotros. Dios nos manda a orar y Él se toma en serio nuestros deseos, expresados en la oración. Sin embargo, Dios es soberano y en todo momento y sobre todas las cosas sigue siendo bondadoso con su pueblo. La oración no es nuestra moneda de cambio para usarla con un genio renuente que concede deseos. Muchas veces, no sé si te ha tocado a ti, no sé si tú seas parte de este porcentaje. En ocasiones quizás yo lo he hecho. A veces pensamos, yo creo que esto es porque no he orado. Vino esto porque no oré de esta forma. Y a veces pensamos que la oración es esa, ¿no? Algo me pasó, voy a orar para que cambie las cosas y se pueda hacer. Y que la oración cambie eso. Sí, sí se puede hacer, sí es. Pero cuando la tomamos así de esa forma de que como que es la moneda de cambio o el genio, ¿no? Que ahorita oro y ahorita se cambia. Y ahorita va a hacer así, ¿por qué? Porque voy a orar. Digo, no es tanto así la oración. La oración es una intimidad con Dios. La oración es nuestra oportunidad de estar en comunión con el Creador y Redentor que nos ama. Así que recuerda, la oración es personal, pero la oración también es un privilegio. La oración es íntima. En el capítulo que estamos viendo ahí dice, cerrada la puerta, ora en tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. A veces queremos hacer las cosas al revés, ¿no? Queremos que en público nos recompensen y nos vean. Por eso Jesús les dijo, no seáis como los fariseos, que oraban y que querían que todos los vieran, que hacían alarde quizás de conocimiento bíblico y cosas que tenían, y quizás le ponían jiribilla a sus palabras y decía, para ser visto por los hombres. Pero de cierto ya llevan su recompensa. No, como te decía, no es malo levantar la voz, no es malo que ores en público, no es malo. La actitud, ¿en qué actitud lo haces? La oración, te decía, es un acto de intimidad, es un acto de plenitud, de solaz, donde te encuentras con Él, donde puedes abrir tu corazón, donde solo las palabras, a veces, te decía, este tema es muy vasto, es un tema que pudiéramos llevarnos muchísimo tiempo. Hay pasajes en la Biblia, enseñanzas de Jesús, donde Él no articuló alguna palabra, y sin embargo, lo único que dijo, gracias, Padre, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Y no dijo ninguna palabra. Y no expresó alguna palabra.
pero sin embargo dijo, gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas. Y frases como esas las vamos a encontrar a lo largo de los evangelios. La oración, decía, es un privilegio. Recuerda que al Señor le preocupa mucho más la actitud de nuestro corazón que las palabras que salen de nuestros labios. ¿En qué actitud estamos haciendo las cosas? ¿En qué actitud estamos llegando a la presencia de Dios? ¿En qué actitud venimos a orar? A veces es solamente cuando tenemos tiempo de oración, cuando tenemos tiempos como iglesia para orar. A veces decimos, tengo que cumplir con este requisito porque me lo piden. Tengo que conectarme porque me lo exigen. No, la oración va mucho más allá. La oración es comunión con Dios. Es un privilegio. Es un privilegio. La vida es complicada, pero ¿sabes? Nuestra vida de oración no tiene por qué serlo. Yo te invito a que de este tema podamos rescatar esto. La oración no es un monólogo. La oración no es yo hablo como perico y hasta que me canse y que diga todo y como yo ya me desahogué y como yo ya dije, ahora te toca a ti. Tú me escuchaste y tú me respondes. No, la oración sí es una comunión. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Dios nos va a hablar a través con voz audible. Dios nos va a hablar a través de un pensamiento. Dios nos va a hablar a través de sueños, tal vez, ¿no? Hay tantos pasajes, uno de ellos viene a mi mente cuando Daniel oró y que dice que desde el momento en que tú oraste, tu petición salió del trono de Dios. Y dice que se encontraron ahí luchando porque el príncipe de Persia se les interpuso. Pero fue en el momento. Y habrá oraciones que sí, Dios en su soberanía dirá, espera. Dios en su soberanía dirá, aún no. Pero eso no nos va a desmotivar. Eso no nos va a hacer menguar en cuanto a la oración. Como vimos, la oración nos cambia a nosotros. La oración nos ayuda a nosotros. Y bueno, quisiera compartir contigo algunos puntos importantes en cuanto a la oración. Quizás pudiera ser un tema personal, sí, como lo vimos, pero también cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de congregación, cuando hablamos de comunidad. Alguna vez hice esta pregunta: ¿tú crees que la oración sea importante en la iglesia? Yo digo, la oración no es importante. La oración es la columna vertebral de la iglesia. La oración es el fundamento de la iglesia. Si queremos ver cosas grandes, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque una iglesia que no ora es un club social. Una iglesia que no ora se convierte solamente en una reunión dominguera. No hay vida. Cuando como ministros de Dios no oramos, no hay autoridad, no hay respaldo. Es importantísimo la oración. La oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado. Así que yo te invito, yo te animo para que retomes tiempos de oración. Tal vez tú no lo has hecho. Tal vez tú nunca has expresado, nunca has levantado una oración. Tal vez tú no sabes cómo hacer. La palabra de Dios dice, solo abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cómo conoces a una persona? ¿Cómo conoces a alguien? Teniendo intimidad con esa persona, pasando tiempo con esa persona. ¿Cómo vamos a conocer al Señor? A través de su palabra. Lee la Biblia, memoriza textos y pon en práctica eso que has aprendido.
llévalos a la oración y el Señor cumplirá el deseo de tu corazón. ¿Ok? Pues es un gusto, como te decía, es un placer poder compartir contigo este tema. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no llevamos en práctica lo que hemos aprendido esta tarde? Y si quieres cerrar tus ojos, aún si quieres levantar tus manos donde estés ahí, la actitud que tú quieras tomar para adorar a Dios, para bendecirle. Solamente Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites, por este tiempo que tú nos das de pasar en tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas, Padre, lo importante y lo relevante que es, Padre, orar. A veces pensamos que solamente es hablar y decir y no callarnos y estar pidiendo y solamente queremos tu mano, pero no queremos ver tu rostro. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y que podamos ponerla en práctica, Señor. Si hubiere alguien que tal vez nunca ha hecho una oración, hoy es el momento para poder hacerla. Si tú nunca has hecho una oración, hoy quieres repetir conmigo. Dile: Señor Jesús, ven a mi vida. Hoy acepto tu perdón. Hoy acepto tu perdón. Te ruego que limpies mi corazón, que limpies mi alma, que me limpies de todos mis pecados y me hagas acepto en ti, Jesús. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario y que por tu llaga, Señor, yo he sido curado, yo he sido perdonado, Señor. Hoy me arrepiento de lo malo que he hecho, te entrego mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues es un gusto, es un placer una vez más podernos encontrar. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Bye.